Amén. Gracias a Dios. Muchas gracias, señora Cecilia, por hacerse cargo. Muy buena tarde, noche para todos. Bienvenidos. Y hágame el favor y se ubica usted en Apocalipsis capítulo 12. Vamos a leer una porción de Apocalipsis capítulo 12. Dice el versículo 9: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Eso dice Apocalipsis capítulo 12, versículos 9 y 10. Hace 8 días, me acuerdo muy bien, veíamos nosotros la triple función, el triple trabajo de Satanás, con un acróstico, que es el acróstico TAS. Si usted estuvo en la clase, usted se acordará de ese acróstico llamado TAS, en donde cada una de las 3 letras de ese acróstico significa una cosa. ¿Qué significa la letra T? Bien, ¿qué significa la letra A? La A, vamos a la A ya. Bien, ¿qué significa la letra Z? Ah, bueno, esa es la acción, ¿no? Usted dijo tentador, después dijo acusador. Muy bien, señora Cecilia, así es. El zarandeador. No la acción, sino el título. Entonces el diablo en la Biblia es presentado como el tentador, el diablo en la Biblia es presentado como el acusador y el diablo en la Biblia es presentado como el zarandeador. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Está en la Biblia o no está en la Biblia? Por supuesto que sí. Tentador, Mateo capítulo 4, versículo 3. Acusador, Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Zarandeador, Lucas capítulo 22, versículo 31. Ahí está en la Sagrada Escritura. Bueno, listo. A continuación, entramos nosotros a este versículo que es tan importante en la Sagrada Escritura. Es muy importante. El versículo 11. El versículo 11 es un versículo pequeñito, pero dice tanto, es tan importante este versículo, porque dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Lo volvemos a leer. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Bueno, ellos. Entonces, ¿quiénes son ellos? Busque a los ellos en el versículo 10, por favor. ¿Quiénes son los ellos, según el versículo 10? No. ¿Quiénes son los ellos, según el versículo 10? Le estoy dando el versículo. ¿Quiénes son los ellos, según el versículo 10?
La pregunta es para Gloria, Marta León, Magnori, Cecilia Maya, Diva, Liliana, María Sánchez y para todos los que están aquí pero que no me aparecen aquí en la ventana. No, busque por favor. Le doy el versículo 10. Ellos le han vencido. ¿Quiénes son los ellos? Según el versículo 10. Le estoy dando el versículo donde usted encuentra a los ellos. Solamente lea el versículo, encuéntrelo y denos la respuesta, por favor. Muchas gracias. No, nada de eso. Solamente hay una persona que ha respondido en concreto. Sí, una persona ha respondido en concreto. Hay que responder en concreto, sin titubear. Vuelvo y le formulo la pregunta para quien no la ha entendido. El versículo 11 dice, y ellos le han vencido. Ellos son quienes. Ellos, en plural, son mencionados en el versículo 10. Ahí lo tiene. Muy bien, Gloria, y muy bien, María Sánchez. Pues ¿quiénes? Pues los hermanos. Es que ahí dice claramente, ¿no es cierto? Porque mire lo que dice el versículo. Dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿De quiénes está hablando en la parte final? Pues de los hermanos. Ellos están siendo tentados, están siendo acusados, están siendo zarandeados, dice el versículo 11, y ellos, ¿quiénes? Pues los hermanos le han vencido. Bueno, quiero preguntarle a usted, solamente levante la mano, solamente levanta la mano si usted está delante de esta pantalla concentrado solamente en lo que estamos diciendo, si tiene su Biblia abierta, si tiene el cuaderno abierto, si tiene un esfero en la mano. Si es así, levante la mano, por favor. Gracias, gracias, gracias. Sí. Levanta la mano, ¿qué es eso? Levanta la mano. Pues hay una manito arriba, lo único que tiene que hacer es levantar la mano. Eso, eso. Así es como funciona un discipulado, así es como funciona una clase, una enseñanza de estas. Así funciona, de otra manera no funciona. Bien, a continuación dice, ellos le han vencido. Le han, note, vencido. El ellos está en plural, mientras que el le han está en singular. ¿Quiénes son los ellos? Los hermanos. Ahora, los hermanos, ¿a quienes le han, en singular, vencido? Entonces, ¿quiénes son los vencedores? Los hermanos. Ahora, ¿quién es el vencido? También en el versículo 10, no tiene que ir muy lejos. Vencido, a ver, palabra del versículo 10. A ver qué está respondiendo. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador. Eso es, la palabra correcta es acusador. Ya sabe quién es el acusador, ¿no es cierto? Ya encontramos los títulos en la Biblia, los títulos que describen al acusador. Eso. Entonces, ellos son los hermanos. Ellos le han vencido, o sea, al acusador.
al acusador. Y dése cuenta que lo que ha hecho el diablo con los hermanos ha sido tentarlos. Después de tentarlos, los ha acusado. Y después de acusarlos y recibir permiso, los ha zarandeado. Muy bien. ¿Y esto se puede detener? ¿Estos planes del diablo se pueden frustrar? ¿Estos planes de Satanás se pueden arruinar? Por supuesto que sí. Claro que sí. ¿Quién lo hace? Dios. Pero lo hace Dios a través de los hermanos, dése cuenta. Lo hace Dios a través de los hermanos, dése cuenta. Este versículo a continuación dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. A continuación se nos da la triple estrategia para vencer al diablo. Porque así como el diablo tiene una triple estrategia para vencerme a mí, el Señor en su gracia y misericordia me da a mí una triple estrategia para vencer al diablo. Y la triple estrategia para vencer al diablo consiste en lo siguiente. Primer punto, encuéntrelo y regálemelo por favor. Primero, eso así, completico, muy bien, completico, así se ve muy bonito, completico. Así es. Pero pues la pregunta es para todo el mundo aquí, ¿cierto? No es solamente que sea uno o dos el que lea la Biblia, la escudriña, la entienda y responda. No, 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 no. Yo también tengo que unirme a ese trabajo de escudriñar la Escritura. Bien, entonces primero, triple estrategia para vencer al diablo. Primero, por medio de la sangre del Cordero. Eso es lo primero, la sangre del Cordero. Bien, Primera de Pedro capítulo 1, versículos 18 y 19. Búsquelo, por favor. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18 y 19. Me avisa cuando ya. Yuhu. Bien, gracias. Dice Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ok, el versículo 19 menciona la sangre. Y el versículo 18 menciona lo que esa sangre hizo por usted y por mí. ¿Qué fue lo que esa sangre hizo por usted y por mí? Volvemos a leer el versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Repito, el versículo 19 menciona la sangre de Cristo. El versículo 18 menciona lo que esa sangre hizo por usted y por mí. Pregunta, ¿qué fue lo que esa sangre hizo por usted y por mí?
Eso, muy bien, puntual, muy bien, me rescató. Ahí lo tienen, muy bien, excelente. Me rescató, rescate, rescate, me rescató, rescate, estaba perdido, me rescató, estaba perdido en una vana manera de vivir. Note lo que dice el versículo y lo dice de frente, que esa vana manera de vivir la heredé de mis papás. Esa vana manera de vivir usted la heredó de sus papás. Y que fuimos rescatados no con oro, ni con plata, ni con ningún metal precioso, sino que fuimos rescatados por medio de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. La sangre de Cristo me rescató. Efesios capítulo 2, versículo 13. Efesios capítulo 2, versículo 13. ¿Alguien más ya llegó? Gracias. Efesios 2:13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Efesios 2:13 menciona la sangre de Cristo, pero también Efesios 2:13 menciona lo que la sangre de Cristo hizo por mí, lo que la sangre de Cristo hizo por usted. Pregunta, ¿qué fue lo que la sangre de Cristo hizo por usted? En un solo concepto, en una sola palabra o en una sola frase. La sangre de Cristo, usted dijo en 1 de Pedro 1:19, la sangre de Cristo me rescató. Ahora lo que puede decir es que la sangre de Cristo, eso, me acercó. ¿A quién? Pues usted ya sabe, coloca ahí al frente entre paréntesis, me acercó a Dios. Me acercó. Ahí lo tiene. Muy bien. Hebreos capítulo 9, versículo 12, por favor. Hebreos capítulo 9, versículo 12. Hebreos 9, del 12 al 14. Y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Tenemos cosas impresionantes. Que estos versículos mencionan la sangre del Señor Jesucristo. Pero el versículo 12 nos habla de una cosa y el versículo 14 nos habla de otra cosa. Las dos cosas están relacionadas, pero al mismo tiempo las dos cosas son distintas. El versículo 12 nos dice lo que la sangre de Cristo hizo por mí, lo que la sangre de Cristo hizo por usted. Pregunta, según el versículo 12, ¿qué hizo la sangre de Cristo por usted? La sangre de Cristo
La sangre de Cristo, a ver, ¿cuál es la palabra que aparece ahí? La sangre de Cristo, versículo 12, la sangre de Cristo, una sola palabra, la sangre de Cristo estamos en el versículo 12, todavía no en el 14. El versículo 12, vamos por partes para poderlo entender todo. Ok, arriba aparecieron una respuesta, está como malo el internet. La sangre de Cristo, muy bien, póngaselo. La sangre de Cristo, la sangre de Cristo, porque ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Ellos, esto es algo que cada hermano se lo tiene que poner, ¿sí? Me redimió. Me redimió. Ahora en el versículo 14, ¿qué fue lo que la sangre de Cristo hizo por usted? 14, ya estoy en el 14. La sangre de Cristo, póngaselo. La sangre de Cristo. Bien, la sangre de Cristo me limpió. En cierto sentido, entendiéndolo bien, y con todo el respeto a la palabra de Dios, lógicamente, pero dése cuenta que en cierto sentido escudriñar la Sagrada Escritura es una actividad que parece un juego. Porque basta que me digan el versículo, menciona la sangre de Cristo y encuentre la acción realizada por la sangre de Cristo. Pues yo entro y yo la encuentro. La busco, la encuentro y la respondo. No es tan difícil, ¿sí? En una sola frase, me limpió. Ahí está, me limpió. Muy bien. Ahí coloqué al frente, muy bien, la conciencia. Entre paréntesis. Me limpió la conciencia. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y el 2 vamos a leer. Bien, me avisa, por favor. Ya. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bien, versículo 2, se menciona la sangre de Cristo. Versículo 2, ¿cuál es la acción realizada por la sangre de Cristo según el versículo 2? Léalo bien, por favor. Entiéndalo bien. Encuentre donde dice sangre. No. La sangre de Cristo Basta con que lo encuentre. Mire, usted no puede decir elegido, porque la elección aquí se le debe a la presciencia de Dios. No puede decir santificado, porque la santificación se le debe al Espíritu. Note que dice elegidos según la presciencia de Dios Padre. En santificación del Espíritu. ¿Cierto? Y después dice para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Entonces cuando habla, y tampoco juguemos al pinochazo, si no es este es este, si no es este es este, si no es este es este, en algún momento de mi vida yo voy a acertar. No, es lectura, comprensión de lectura, correcta interpretación del texto bíblico. La sangre de Cristo me roció. Me roció. Algunos intentan escribir todo el versículo, ¿no es cierto? Para no desacertar.
Pero no, hay que leer bien y hay que entender bien. La sangre de Cristo me roció. Me roció. Qué impresionante esto, ¿no le parece? Colosenses 1, versículos 19 y 20. Colosenses 1, versículos 19 y 20. Me avisa. Ya. Versículo 19. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Este versículo 20 menciona la sangre y al mismo tiempo menciona claramente cuál es la acción relacionada con la sangre. Por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de Jesús. ¿Qué fue lo que la sangre de Cristo hizo por usted según Colosenses capítulo 1, versículo 20? ¿Me qué? ¿Me qué? Más o menos. Hay que entenderlo. Si usted va a escribir paz, tiene que escribirlo bien, como lo dice el versículo, ¿no? O si no, utilice la otra palabra. Hay dos palabras que se refieren a lo mismo. ¿Sí? Hay dos expresiones que se refieren a lo mismo en un solo versículo. La primera expresión es una palabra, la segunda expresión ya es una frase. Hay que usarla bien. ¿Sí? Ahí no dice que me dio paz. No, ahí no dice que me dio paz. No. Ahí dice que hizo la paz. Antes de eso había dicho que el Señor reconcilió consigo todas las cosas. Entonces puede usar usted la expresión 1, la expresión 2, pero después de haberla entendido bien. ¿Sí? Entonces puede escribir, me reconcilió, pero me reconcilió, pregunta, ¿con quién? Ahí dice claramente. Él me reconcilió ¿con quién? Vuelvo y hago la pregunta, Él me reconcilió, dice la Escritura, qué maravilla, me reconcilió, ¿con quién me reconcilió Él? Ahí dice claramente, léalo, ahí dice, muy bien Marta León, dice que consigo, muy bien Germán, dice, me reconcilió con Él mismo, consigo, ¿sí? Él me reconcilió consigo mismo, con Él, consigo, ¿sí? Entonces, ahí ya cuando usted entiende que Él me reconcilió consigo, usted ya no entiende que me dio paz. Porque entender que me dio paz quiere decir que ahora yo vivo tranquilo, ahora yo estoy en un estado de paz mental impresionante. No. Él hizo la paz con Él mismo o me reconcilió con Él mismo. ¿Está claro esto de Colosenses capítulo 1, versículo 20? Le repito, Él me reconcilió consigo mismo o Él hizo la paz con Él mismo. ¿Está claro esto? Entonces me reconcilió, y dentro del paréntesis, consigo mismo. Me reconcilió. ¿Con quién? Consigo mismo. Muy bien. Romanos capítulo 5, versículo 9. Romanos capítulo 5, versículo 9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Romanos 5, 9 menciona la sangre de Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 9 menciona lo que la sangre de Cristo hizo por usted. ¿Qué fue lo que la sangre de Cristo hizo por usted según Romanos capítulo 5, versículo 9?
La sangre de Cristo tiene que ponérselo, me justificó. Funciona cuando me lo pongo, cuando me apropio, cuando lo asumo, ¿sí? Cuando lo entiendo para mí. Así funciona. Me justificó. Entendiendo, lo vamos a poner al frente dentro de paréntesis, que la palabra justificar significa Marta León, excelente, muy bien. Declarar inocente. Muy bien. Muy bien, vamos bien. Bien, Hebreos, capítulo 9, versículo 22. Hebreos capítulo 9, versículo 22. Gracias. Versículo 22 dice, y casi todo es purificado, según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. El versículo 22 menciona la sangre, ¿cierto? Y el versículo 22 también revela qué fue lo que la sangre de Cristo hizo por usted, hizo por mí. Pregunta, ¿qué fue lo que la sangre de Cristo hizo por usted o hizo por mí? Ahí hay dos cosas. La sangre de Cristo me purificó, ¿cierto? Me purificó. Y hay otra expresión. No, purificó. Dice, casi todo es purificado. Esa palabra la encuentro ahí, ¿no? Usted está escribiendo algo que quizás no aparece en el versículo. Según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O sea, ahí encuentro dos palabras. La otra palabra que está usando no aparece en el versículo. Entonces, me habla de remisión. ¿Sí? Remisión. Quizás usted de ahí saque la palabra redimir. Bueno, puede ser. Pero la palabra remisión es otra cosa. ¿Qué significa la palabra remitir? Remitir, dos puntos. La palabra remitir significa perdonar o significa absolver. Entonces puede usted colocar ahí, el Señor me purificó porque aparece la palabra purificar, pero cuando aparece la palabra remitir, debe usted colocarme absolvió. Me absolvió. Ahora, ¿qué es eso de absolver? No absorber, como quien chupa, sino absolvió. ¿Qué pasó? Fui al juicio y ¿qué pasó? El juez me absolvió de todo cargo. El juez me absolvió de toda pena. ¿Qué significa que lo eximir? Sí, pero otra palabra que todos entendamos. Absolvió. 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 Bueno, libró. Sirve. Libró. Muy bien. Absolvió. Bueno, sirve. Perdonó. Bien. Esa es de esas palabras. Me absolvió. No, absolvió. Absolvió. Es el juez. No es el abogado. Es el juez. El juez absuelve. El juez libra. El juez perdona. El juez. ¿Sí? Ahí va. ¿No es cierto? Porque es el juez. No es el abogado. El abogado defiende. ¿Me libró o me liberó? Bien. Esta es una de esas palabras. Esta es una de esas palabras que son tan complejas, pero al mismo tiempo tan inclusivas,
teológicamente hablando, porque contiene un montón de significados. A propósito de eso, recuerde usted que el viernes comenzamos nosotros un curso doctrinal en donde vamos a estar exponiendo en orden la doctrina de la salvación. Todos esos términos, propiciación, expiación, redención, remisión y todo lo que tenga que ver con la salvación va a ser expuesto en orden. ¿Sí? Ya 2 semanas de descanso, suficiente, creo yo, ¿cierto? Al mismo tiempo preguntándole al Señor, bueno, ¿con qué seguimos? Varias cosas en la cabeza. No, definitivamente se inclina mi cabeza y se inclina mi espíritu es por este curso. Pero entonces, vamos a proponernos, yo sé que sobra hacer esto con ustedes porque ustedes han demostrado un juicio impresionante desde el primer momento que se abrieron estos discipulados virtuales. Eso sí yo lo tengo que reconocer. Pero vamos a asumir nuevamente el compromiso de que si yo voy a comenzar ese curso, yo lo voy a terminar. ¿Sí? Y usted dirá, ¿pero por qué me dice eso? No, por eso digo, creo que sobra decirle esto porque usted es muy cumplido y es muy juicioso. Pero hacemos un compromiso delante del Señor. Sí, Señor, yo voy a ser lo más ordenado y lo más juicioso y lo más puntual con ese curso. Me van a dar doctrina, imagínense. Me van a dar alimento sólido, imagínense. Pues cómo faltar a tremendo banquete. Y al mismo tiempo usted comparta el link por donde vaya, ¿no? Ah, pero es que nadie... No, usted comparta. Usted no convence a nadie, usted no presiona a nadie, usted no puede obligar a nadie a que se siente, pero usted comparta el link. Diga que comenzamos un curso doctrinal acerca de la salvación. Bueno, y hasta ahí lo dejamos. Bueno, con estos versículos ahí en mente, entonces regresemos por favor a Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Me avisa cuando ya esté nuevamente en Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Ya, muy bien. Y ellos, ya sabe que los ellos son, a ver, como si estuviéramos comenzando hasta ahora la clase, ¿no? Ya sabe que los ellos son los hermanos, muy bien, excelente. Ellos le han vencido, ¿a quién vencieron? ¿Quién es el vencido? ¿Quién es el derrotado? ¿Quién? El acusador, muy bien. El acusador, muy bien. Le han vencido. Y recuerde que lo que revela este versículo es la triple estrategia divina para vencer al diablo. Y en esa triple estrategia divina para vencer al diablo, el primer punto, la primera estrategia es por medio de la sangre del cordero. ¿Cómo así por medio de la sangre del cordero? Claro, porque es que el diablo me tienta y después quiere acusarme y después quiere zarandearme. ¿Qué hacer en el momento de la tensión? ¿Qué hacer en el momento de la presión? ¿Qué hacer cuando el diablo venga? ¿Qué hacer cuando el diablo venga a acusarme? ¿Qué hacer cuando el diablo venga a intentar voltearme la cabeza? ¿Qué hacer cuando el diablo venga a intentar voltearme la certeza, voltearme la convicción? ¿Qué hacer cuando el diablo venga a intentar interferir en esos procesos mentales que yo llevo, que voy avanzando? ¿Qué hacer cuando el diablo venga a impedir, a interrumpir la renovación de mi mente? Curso que estamos viendo los días lunes. ¿Qué hacer? Lo primero que se dice es por medio de la sangre del cordero. ¿Pero qué tiene que ver? Entonces aquí muchos malentienden, ojo esto que yo le voy a decir, aquí muchos malentienden cuando encuentran el versículo y entonces dicen, como yo encontré en Apocalipsis capítulo 12 versículo 11 que una de las estrategias para vencer al diablo es por medio de la sangre del cordero, entonces yo me voy a cubrir con la sangre del cordero, entonces me cubro con la sangre del cordero, entonces cubro mi mente con la sangre del cordero, entonces cubro mi corazón con la sangre del cordero, entonces cubro mi boca con la sangre del cordero. Y entonces si está casado, cubra al esposo, cubra a la esposa, cubra el novio, cubra la novia con la sangre del cordero. Si tiene hijos, cubra a los hijos con la sangre del cordero. Si tiene gatico o perrito, cubra al gatico con la sangre del cordero. Cubra al perrito con la sangre del cordero. Si tiene un pajarito colgado en el patio,
cubro el pajarito con la sangre del cordero. Si tiene una casa, cubro la casa con la sangre del cordero. Si tiene un apartamento, cubro el apartamento con la sangre del cordero. Y cubro el patio con la sangre del cordero. Y cubro el balcón con la sangre del cordero. Y cubro la habitación 1, 2 y 3 con la sangre del cordero. Y cubro el baño privado y cubro el baño social con la sangre del cordero. También voy a cubrir la cocina con la sangre del cordero. Voy a cubrir el hall, la sala, comedor con la sangre del cordero. Si tiene usted un vehículo, entonces cubro la bicicleta con la sangre del cordero, cubro la moto con la sangre del cordero, cubro el carro con la sangre del cordero, cubro el bus, la van o la tractomula con la sangre del cordero. Y muchos dicen, es que el versículo dice que eso tiene que hacer. El versículo dice que eso es lo que tiene que hacer. No, señor. El versículo lo que dice es que ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero. Esto no se trata de agarrar como una muletilla, muy bien como le está diciendo Cecilia Maya, porque muchos lo han convertido en muletilla, pero ni siquiera saben qué significa. Cuando usted lee estos versículos, usted se da cuenta que la Biblia dice que la sangre del cordero ya está sobre usted. Que usted fue cubierto por la sangre del cordero. La sangre del cordero ya lo cubrió. Lo está cubriendo en este momento. Lo seguirá cubriendo. Cuando usted lee estos versículos, los versículos dicen que usted fue rociado. Ya fue rociado. Ya está rociado por la sangre del cordero. Eso quiere decir que usted, me cubro, pero es que ya está cubierto. ¿Me rocío? No, ya está rociado. Es más, el que lo roció fue Dios Padre. Lo roció con la sangre de su Hijo. Lo cubrió con la sangre de su Hijo. Lo lavó con la sangre de su Hijo. Lo limpió con la sangre de su Hijo. Si yo digo me cubro con la sangre del Cordero, quiere decir que yo no creo que el Padre ya lo haya hecho. ¿Me estoy haciendo entender? Cuando yo digo me cubro con la sangre del Cordero, lo que estoy diciendo es, yo no creo que el Padre lo haya hecho. O sea, el Padre es un mentiroso porque la Biblia dice que lo hizo, pero yo no creo que lo haya hecho. Entonces me toca es hacerlo a mí. Y eso no se puede hacer. Porque eso es como ir a enfrentar al diablo, pero yo en un estado de incredulidad. ¿Cómo quiere ganarle al diablo? Entonces, ¿en qué consiste? ¿Cómo así que ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero? Mire, por medio de la sangre del Cordero significa entender los beneficios de la sangre del Cordero sobre su vida. Por medio de la sangre del Cordero significa entender lo que la sangre del Cordero ya hizo por usted. Ya hizo por usted. Por medio de la sangre del Cordero significa entender, creer que la sangre del Cordero ya está sobre usted. Por medio de la sangre del Cordero significa creer. Él, 1 de Pedro capítulo 1, versículos 18 y 19, Él me rescató con su sangre. Por medio de la sangre del Cordero significa entender, creer. Efesios 2:13, Él me acercó a Dios por medio de su sangre. Por medio de la sangre del Cordero significa, Hebreos capítulo 9, versículo 12, Él me redimió por medio de su sangre. Por medio de la sangre del Cordero significa, Hebreos capítulo 9, versículo 14, Él limpió mi conciencia por medio de la sangre del Cordero. Por medio de la sangre del Cordero significa, 1 de Pedro capítulo 1, versículo 2, Él me roció con su sangre. Estoy rociado con su sangre. Por medio de la sangre del Cordero significa, Colosenses capítulo 1, versículos 19 y 20, Él me reconcilió consigo mismo por su sangre. Él hizo la paz entre los dos por medio de su sangre. No hay enemistad ninguna entre Dios y mi persona por medio de su sangre. Por medio de la sangre del Cordero significa, Romanos capítulo 5, versículo 9, Él me justificó por medio de su sangre. Él me declaró inocente por medio de su sangre. Ninguna condenación hay contra mí por medio de su sangre. Por medio de la sangre del Cordero significa, Hebreos capítulo 9, versículo 22, Él me purificó con su sangre, Él me absolvió con su sangre, Él me libró con su sangre, Él me liberó con su sangre, Él me perdonó con su sangre. Yo le hago a usted una pregunta. ¿Qué es más poderoso?
O la pregunta, ¿qué es más poderoso? Andar todo el día repitiendo como un lorito, me curo con la sangre, 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 ya se me enredó la lengua, me curo con la sangre. O andar todo el día repitiendo, Él me rescató por medio de su sangre, 1 de Pedro 1, 18, 19. Y al ratico, Él me acercó a sí mismo por medio de su sangre, Efesios 2, 13. Y en un ratico usted dice, Él me redimió por medio de su sangre, Hebreos 9:12, que es más poderoso. Y al rato usted confiesa y dice, Él me limpió por medio de su sangre, Hebreos 9:14, que es más poderoso. Decir todo el día, me curo con la sangre, 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 o andar todo el día confesando lo que la sangre de Jesucristo ha hecho por usted. ¿Qué es más poderoso? ¿Decir todo el día, me curo con la sangre, me curo con la sangre, me curo con la sangre? ¿O decir todo el día, Él me roció con su sangre, 1 de Pedro 1:2? ¿O decir todo el día, Él me reconcilió con su sangre, Colosenses 1:20? O decir todo el día, Él me justificó por medio de su sangre, Romanos 5:9. O decir todo el día, Él me purificó por medio de su sangre, Él me absolvió, me libró, me liberó, me perdonó, remitió mis pecados por medio de su sangre. Hebreos capítulo 9, versículo 22. ¿Qué es más poderoso? Dígame. Porque usted encuentra algunos que andan como el lorito y me cubre y me curo, cúrase con la sangre, ya se cubrió con la sangre, hay que cubrirlo con la sangre. Venga, nos cubrimos con la sangre, nos cubrimos con algo de lo cual yo ya estoy cubierto. No tengo que cubrirme más, no tengo que volverme a cubrir. Lo que tengo que hacer es reconocer mentalmente, reconocer con la boca, con las palabras, lo que la sangre de Cristo ya ha hecho por mí. En lugar de cubrirme, lo que tengo que hacer es reconocer que la sangre de Cristo me tiene cubierto. Yo estoy bajo la cobertura de la sangre de Cristo. No me cubro. Reconozco que la sangre de Cristo es mi cubierta, es mi cobertura, es mi cobertor, es lo que está por encima mío. Entonces, la única persona, ninguno respondió. Yo le acabo de preguntar, ¿qué es más poderoso? Decir todo el día, la sangre de Cristo me cubre, la sangre de Cristo me curo con la sangre de Cristo, 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 o confesar los versículos relacionados con la bendición de la sangre de Cristo sobre mi vida. ¿Qué es más poderoso? Más poderoso, muy bien Marta León, es recordar lo que la sangre de Cristo hizo por mí. Eso es más poderoso que cualquier otra cosa. Ya que entendió usted este primer punto, que dice, por medio de la sangre del Cordero, y ya que usted está en Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, regáleme ahora, en esta triple estrategia para derrotar al diablo, regáleme usted el segundo punto. El primer punto fue por medio de la sangre del Cordero. El segundo punto, ahí creo que lo va a entender muy bien. ¿Cuál es el segundo punto? El segundo punto es la palabra del testimonio. Muy bien. Es el segundo punto. ¿Qué significa qué? Pues significa lo que estábamos diciendo, lo que estábamos explicando. Ya que usted reconoce el poder de la sangre, el efecto de la sangre, la bendición de la sangre del Cordero sobre su vida, ahora ¿qué tiene que hacer? Si usted ya lo entendió. Ahora ¿qué tiene que hacer? Si usted ya tiene los versículos. Ahora ¿qué tiene que hacer? Si usted ya lo comprendió. Ahora ¿qué tiene que hacer? Si usted ya lo creyó. Lo que tiene que hacer es
Testificar. ¿Qué es testificar? Ahí dice claramente la palabra del testimonio de ellos. Hay que testificar. ¿Qué es testificar? No, testificar. No porque es una guerra. Oh, que es una guerra. La palabra del testimonio. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Está claro. En una sola palabra, regáleme la respuesta. Si ya lo entendió, si ya lo creyó, si ya lo tiene en la cabeza, si ya conoce los versículos, si ya hubo luz en su entendimiento, ahora ¿qué es lo que tiene que hacer? Lo que tiene que hacer, muy bien Marta León, lo que tiene que hacer, que ya no mencione más la palabra testimonio, cambie la palabra testimonio por algo que entendamos todos. Y estaba yo diciendo, no, aquí no está hablando de evangelizar, porque no ve que es una guerra. Dice, ellos le han vencido, o sea que los hermanos están enganchados con el diablo. Esto es algo que uno hace contra el diablo. Esto es algo que uno hace a la ofensiva contra Satanás. Aquí está hablando es de guerra espiritual. Como está hablando de guerra espiritual, pues esto no es algo que yo le comparto al diablo. Esto es algo que yo utilizo para darle duro al diablo. Primero, entender el poder, el efecto, la bendición de la sangre del Cordero. Segundo, convertir eso ¿en qué? Convertir eso en palabra, confesar la palabra. Pero ¿a quién le confieso la palabra? ¿A quién le digo la palabra? ¿A quién le doy ese argumento? ¿A quién se lo doy? Muy bien Marta León, súper conectada. Pues ¿a quién será? Pues al diablo. Pues a Satanás. ¿Usted se acuerda que el Señor Jesucristo, los evangelios nos dicen que una vez el Señor Jesucristo peleó contra Satanás? ¿Y qué fue lo que utilizó el Señor Jesucristo en su pelea contra Satanás? ¿Qué fue lo que utilizó? La palabra. Muy bien, Germán. La palabra, ¿qué quiere decir? La esgrimió, sacó la palabra, sacó la confesión, volvió su conocimiento, lo convirtió en frases y se las disparó al diablo. Aquí, cuando viene el tentador, que es el mismo acusador, que es el mismo zarandeador, yo tengo que convertir lo que yo sé con respecto a la sangre de Cristo, con respecto al sacrificio de Cristo y su bendición sobre mi vida. Yo tengo que convertirlo en palabras, en frases que yo le disparo a Satanás, que yo le disparo al diablo. Cuando el diablo me dice, usted no va a poder, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usted no va a tener con que mi Dios suple todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Usted es muy débil. Diga el débil, fuerte soy. Y de eso se trata. Usted es un cobarde miedoso. Yo no tengo espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Eso es la palabra del testimonio de ellos. Aquí no está hablando de evangelizar, no señor. Porque está hablando de una guerra. Entonces no está hablando de lo que yo hago con mi boca, ¿sí? Con los hermanos o con el prójimo, sino que está hablando de lo que yo hago con mi boca, pero con ese que necesito vencer, o sea, con el diablo. Muy bien, está enfermo, Dios llevó mis enfermedades. Lo ha entendido muy bien la hermana Marta León. Y si usted quiere entender el tercer punto que dice, menospreciaron sus vidas hasta la muerte, y cómo se relaciona con el segundo punto y con el primero, pues nos vemos dentro de 8 días y seguimos estudiando este tema tan interesante. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra dicha, predicada el día de hoy. A tu nombre sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Yo te quiero rogar, Señor, que este conocimiento, que esta clase, mi Dios, ruede por todo el mundo. Que vaya por todo el mundo, que tu palabra sea glorificada y que tu palabra cumpla, Señor Dios, aquello para lo cual tú la has enviado. Soltamos esta palabra, soltamos esta enseñanza, soltamos esta clase para bendición del mundo entero, en el nombre del Señor Jesús. Amén y gracias a Dios.